Queridos niños y niñas, bienvenidos nuevamente a la clase de matemática. El día de hoy, queridos niños, vamos a hablar sobre un tema que es súper importante, que se llama perímetros y áreas. ¿Cómo se calcula el perímetro y cómo se calcula el área de una figura, cualquier figura? Bien, queridos niños, para calcular el perímetro de una figura, lo que se hace es, perímetro de una figura es la medida de la longitud de su contorno. Ustedes ya saben qué significa la palabra longitud. Recuerdan que la longitud como unidad principal de medida tiene al metro. Y también tiene unidades pequeñas que eran centímetro, milímetro y unidades grandes como también estaba el kilómetro. Bien, queridos niños, para calcular el perímetro de un área, lo que debemos es primero fijarnos qué longitud tiene su contorno. ¿Cuál es el contorno, queridos niños? El contorno es todo lo que están viendo de color negro en esta figura. Esta figura tiene un contorno negro, es una figura que tiene un lado tiene 5, el otro lado 3. Podría ser metros, podría ser kilómetros, podría ser milímetros, porque no está puesto cuánto es. Entonces, queridos niños, para calcular el perímetro, lo que se tiene que hacer es sumar los lados de la figura geométrica en su contorno. Para calcular esto, hay una fórmula que es perímetro es igual a lado más lado más lado más lado. Esta fórmula es la que debemos seguir para calcular, para saber cuánto es el perímetro de una figura. En este caso, tendríamos que sumar, para saber el perímetro, tendríamos que sumar 5 más 3 más 6 más 2 más 3 más 3. Y el total de esto nos daría el perímetro de este terreno o de esta figura. Veamos con un ejemplo, queridos niños. Haciendo deporte, leamos juntos este problema. Los jugadores de fútbol corren todas las mañanas 2 vueltas alrededor de la cancha. ¡Wow! Para calentar los músculos. ¿Cuántos metros corren? ¿Qué debemos hacer, queridos niños? Primero debemos investigar cuánto mide cada lado de la cancha de fútbol. Investigando, llegamos a la conclusión de que el largo de una cancha de fútbol mide 100 metros y el ancho mide 60 metros. Entonces el largo mide 100 metros y el ancho mide 60 metros. ¿Qué nos decía la fórmula? La fórmula del perímetro, para calcular el perímetro, nos decía que es la suma de sus lados. Perímetro es igual a lado más lado más lado más lado. Aquí, ¿cuántos lados tenemos en la cancha de fútbol? Tenemos 1, 2, 3, 4. Y ya conocemos las medidas que tiene cada lado. Entonces, simplemente ahora debemos sumar sus lados, ¿verdad? Muy bien, entonces sumemos. Primero, hallamos lo que corren en una vuelta. Bien, vamos a sumar sus lados. Primero anotamos el 100 metros, más 60 metros, más 100 metros, más 60 metros. ¿Cuánto nos dará de resultado? ¡Excelente! Nos da 320 metros. Muy bien. Eso es lo que corren dando una vuelta los jugadores de fútbol. Y en 2 vueltas, ¿cuántos metros correrán? En 2 vueltas, queridos niños, corren 320 por 2 vueltas que corren, en total tenemos 640 metros, corren los jugadores de fútbol. ¡Wow! ¿Cuánto deporte realizan? Los jugadores corren 640 metros. Y lo que hicimos para resolver esta operación fue simplemente seguir la fórmula del perímetro es igual a lado más lado más lado más lado. Muy bien, queridos niños.
Ahora veamos qué es el área. El área, queridos niños, es el número de unidades cuadradas que caben en una superficie, ¿sí? ¿Cuál será? Para medir superficie o áreas se utiliza el metro cuadrado, ¿sí? Muy bien. Entonces, 12, aquí por ejemplo, en esta imagen que están viendo, tiene 12 unidades de medida, porque si cuentan los cuadraditos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tiene 12 unidades de medida. La superficie es lo que está dentro del contorno. Esto que está con un color violeta o morado más fuerte, recuerden que es el contorno, que es el perímetro. Y lo que está dentro sería el área. ¿Cuánto de superficie tiene una figura geométrica cualquiera, la que ustedes elijan? Entonces el área es el número de unidades cuadradas que caben en una superficie. Y para calcular el área de una superficie, la unidad principal de medida es el metro cuadrado y se escribe de esta manera: metro cuadrado, la M y el número 2 en la parte superior, como están viendo aquí en este cuadrado, 1 metro cuadrado. El 2 se hace chiquitito en la parte superior. Muy bien, queridos niños, pero también quiero mostrarles de que para superficies grandes o medianas se utiliza el decámetro, el hectómetro y el kilómetro. Por eso es que los que crían ganado necesitan hectáreas grandes, hectáreas. Se mide con esto, con el hectómetro, con la HM, que se mide hectáreas así grandes, los que siembran papa, haba, los que tienen terrenos inmensos, entonces se mide por hectáreas, ¿sí? Y se mide por hectáreas cuadradas. Muy bien, queridos niños. Y para medir unidades pequeñitas se utiliza el decímetro, el centímetro y el milímetro cuadrado, ¿sí? Decímetro cuadrado, centímetro cuadrado y milímetro cuadrado. Ahora lo que debemos aprender simplemente es el metro cuadrado. El metro cuadrado, recuérdenlo. Y la área, y para calcular el área, así como para calcular el perímetro, tenemos una fórmula. Muy bien, queridos niños. El área de un cuadrado y de un rectángulo. ¿Cómo podemos medir? Para calcular el área de un cuadrado, como las medidas de los lados son iguales, ustedes ya saben eso, se multiplica lado por lado. Y les decía que también hay una fórmula. Y la fórmula es esta: área es igual a lado por lado, ¿sí? Porque los lados de un cuadrado siempre son los mismos. Entonces, área es igual a lado por lado. Ahora, aquí tenemos un ejemplo. Entonces, si esta área mide 2 de alto o de ancho y mide 2 de largo, sería, siguiendo esta fórmula de lado por lado, tenemos que hacer 2 por 2 es igual a 4. Y aquí observen que el 2 está indicando en centímetros. Por eso es que el resultado nos da 4 centímetros cuadrados. Muy bien, queridos niños. Ahora, para calcular el área, pero en esta ocasión de un rectángulo, también se multiplica. Pero en esta ocasión, en el rectángulo, la fórmula se dice base por altura. ¿Y saben cómo se escribe? Se escribe de esta manera. La fórmula es área es igual a base por altura. Yo sé que la H no significa altura, pero esta es la fórmula, ¿sí? Esta es la fórmula que se utiliza para calcular el área de un rectángulo, base por altura.
o base por ancho si quieren, ¿ya? Pero en realidad esta que ven es la fórmula. Y aquí tenemos un rectángulo y observen que la base es de 4 centímetros y la altura es de 2 centímetros. Las medidas son distintas. Entonces, se calcula área 4, que es la base, por 2, que es la altura o el ancho. Entonces, 4 por 2 es igual a 8 centímetros cuadrados, porque aquí está en centímetros. Y dijimos que siempre se utiliza metros cuadrados. Entonces, 8 centímetros cuadrados sería la respuesta. Veamos con el ejemplo de... antes de ver el ejemplo de la cancha de fútbol que hicimos hace rato, lo que quiero que hagamos ahorita es recordar las fórmulas. Para el cuadrado, ¿qué fórmula se utiliza? O para el rectángulo, ¿qué fórmula utilizamos? Bien, el niño está como que un poco confuso, pero ahora mismo se aclarará por completo. Entonces, él está diciendo que para calcular el área de un rectángulo debes recordar la base por altura. Es decir, área es igual a base por altura. Y para calcular el cuadrado, lo que tiene que hacer es simplemente multiplicar sus lados. Es decir, área es igual a lado por lado. Muy bien. Ahora, sabiendo esto, vamos a calcular cuál es el área de una cancha de fútbol. Muy bien, queridos niños. Recuerdan que ya hemos investigado y el largo de una cancha de fútbol era de 100 metros y el ancho de una cancha de fútbol es de 60 metros. Entonces, siguiendo esta fórmula de área es igual a base por altura, decimos de que área es igual a 100 por 60 es igual a 6.000 metros cuadrados. Entonces, esta cancha de fútbol mide 6.000 metros cuadrados. ¡Wow! Muy bien, queridos niños. Ahora, finalizando esta clase, tenemos que recordar cuál era el perímetro y cuál era el área de una cancha de fútbol. Bien, el perímetro, recordemos que la fórmula es lado más lado más lado y más lado. Entonces, nos da como resultado 320 metros. El perímetro de una cancha de fútbol, sumando cada lado, los 4 lados, lado más lado más lado más lado, suma 320 metros. Y calculando el área de una cancha de fútbol, que es base por altura, decimos de que 100 por 60 es igual a 6.000 metros cuadrados. Muy bien, queridos niños, espero que les haya gustado la clase. Eso fue todo. Les mando un súper beso. Chao.